Creo que a ninguno de nosotros nos gusta caminar en oscuridad. Hace años atrás tuve la difícil experiencia de caminar completamente a ciegas por tratar de encontrar agua. Y déjame decirle, no fue una experiencia realmente placentera. En el pasaje que vamos a aprender hoy día, nos habla sobre la necesidad de caminar en la luz de la palabra de Dios para caminar derecho, para andar por la senda de justicia y para no caer en tropiezo. Vamos a ver lo que el pasaje aquí en el capítulo 4 de Proverbios nos dice en cuanto a la necesidad de caminar bajo la luz de la guía de Dios. Este es nuestro nuevo mensaje aquí en un momento con Dios. Como les indicaba inicialmente, hace años atrás tuve la oportunidad de viajar a un lugar remoto a visitar a una familia, pero en ese lugar no había ni servicio de agua potable, menos de electricidad. Así es de que todas las comodidades que tenemos en las ciudades no existían, pero estaba disfrutando de un buen tiempo. En una noche en que hacía mucho calor, porque también estaba lloviendo mucho, de repente me levanté en medio de la noche porque tenía sed. No me había preparado para ese momento, así es que no había puesto una vela o algo que encender para poder iluminar. La oscuridad era muy intensa, así es que tratando de llegar hacia la cocina, utilizaba mis manos para tratar de evitar cualquier obstáculo. Iba tocando la pared, iba mirando con mis manos, iba tanteando para ver si no había ningún tropiezo. Y con mucho cuidado llegué a la cocina. Cuando llego a la cocina, traté de buscar dónde estaba una taza. Y nuevamente, como no era una casa que yo conocía, lamentablemente desconocía dónde ponían las cosas. Finalmente encontré algo con que tomar. Ahora busca el agua. Y no sabía dónde guardaban el agua. Así es que me entró angustia. En un momento recordé y dije, bueno, si está lloviendo, vamos a alcanzar el agua que está cayendo del techo. Así es que me encaminé desde la cocina hacia la puerta principal de la casa. Otra travesía más. Llego allá y pongo la taza para recibir el agua que caía de la lluvia y de ese momento poder refrescar mi sed. Pero el agua que caía con un poco de tierra y un poco de basura que se encontraba en el techo, pues es una ciudad de campo. Hojas y ramas y todo eso se posan ahí. Pero en mi necesidad, tomé el agua en ese instante. En medio que saciaba mi sed a medias, me satisfice y en ese momento volví y otra travesía más hasta llegar al cuarto. Esa experiencia fue algo que nunca olvidaré. Si bien disfruté mucho de esa estadía, ese recuerdo me hizo ver la necesidad de los servicios de luz y agua, esos beneficios que a veces en las ciudades tenemos, que a veces ni siquiera apreciamos y que son muy valiosos en otros lugares. Pero sobre todo eso me recuerda la necesidad que tenemos de la luz para poder caminar confiados y no pasar lo que yo pasé. Nosotros a veces nos olvidamos que cuando nosotros no caminamos en pos de la guía y de la voluntad de Dios, caminamos generalmente a ciegas. Muchas veces, como lo dice en el versículo 19 del capítulo 4 de Proverbios, cuando caminamos en pos de nuestros pecados, no nos damos cuenta cuáles son nuestros tropiezos. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros, por no buscar a Dios y a su guía, nos estamos alejando de la luz que nos puede iluminar. Por eso nos dice y nos alienta en este pasaje a retener su palabra, a escuchar con atención. En otras palabras, inclinar nuestro corazón para poder escuchar y retener y guardar lo que Dios nos dice, para, como nos enseña este pasaje, poder caminar sobre las sendas de justicia, para caminar sobre la vereda de los justos, para no estar en tropiezo. Nos advierte el pasaje también que si escuchamos la reprensión de Dios, la llamada de atención de Dios, estaremos observando cuáles son los caminos de los perversos y nos advertirá para que no caminemos en pos de ellos, porque ellos están constantemente en pos del mal, en pos de hacer daño y de hacerse daño. Y nos dice, ilumínate para que tú no vayas en el camino de ellos. Nosotros vemos entonces que la palabra de Dios
es de esa lámpara, como dice en el Salmo 119, versículo 105, que es nuestra lámpara a nuestros pies y es la lumbrera de nuestro camino. Nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios para que ilumine nuestras vidas, para que ilumine nuestro caminar y podamos caminar en pos de la justicia, de la voluntad de Dios, de lo que va a ser de bendición. Y cuando veamos un camino perverso, nos apartemos de él y no vayamos en pos del pecado. En el versículo 18 nos dice de que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir de que nosotros entre más caminamos en pos de la voluntad de Dios, más se irá iluminando nuestras vidas y las decisiones que tomamos serán siempre sobre el camino correcto. Si a usted no le gusta andar en oscuridad, usted necesita, al igual que todos nosotros, poner nuestros oídos a la palabra de Dios, escuchar su consejo y seguir en pos de ello, para que nuestra vida pueda ser una vida libre de tropiezos, libre de pecados, libre de consecuencias que por nuestras decisiones mal tomadas pudieran venir. Usted y yo tenemos en la palabra de Dios la luz para nuestras vidas. Acerquémonos, escuchémosla y retengámosla. Que Dios nos bendiga y hasta pronto.